Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos, porque es importante esto para YouTube y también para mí. Y que os suscribáis al canal, porque es gratuito. Y sin más preámbulo, comienzo. Hoy hablamos de un tema muy interesante: la dinastía Han, el imperio de la eterna China. La memoria de los Han. Pocas dinastías en la historia de la humanidad han dejado una huella tan profunda y duradera como los Han, 206 a.C. al 220 después de Cristo. No es casualidad que aún hoy la mayoría de los chinos se denominen a sí mismos como el pueblo Han, ni que el idioma mandarín estándar sea llamado lengua Han, Hanyu. Esta denominación revela la magnitud del legado. Los Han no fueron únicamente gobernantes de un periodo concreto, sino arquitectos de una identidad civilizatoria que sobrevivió al tiempo, a las invasiones extranjeras y a la fragmentación política. Cuando los cronistas europeos del siglo XIX se referían a China como el Imperio Celeste, estaban consciente o inconscientemente evocando un modelo imperial que en buena medida había sido codificado en la época Han: centralización política, legitimación cultural mediante el confucianismo, una burocracia meritocrática, un horizonte geográfico continental y una proyección económica internacional a través de la ruta de la seda. Para comprender la dimensión de este imperio es necesario sumergirse en su origen, en sus transformaciones, en sus tensiones internas y en su capacidad de irradiar un legado que aún estructura la China contemporánea. El nacimiento de un imperio tras la sombra del Qin. El surgimiento de la dinastía Han no puede entenderse sin el precedente inmediato del primer unificador de China, Qin Shi Huangdi, 221 al 210 a.C., cuya dureza administrativa y obsesión por el control total sentaron las bases de la centralización, pero también desataron un rechazo masivo. La caída de los Qin en el 206 a.C., apenas 15 años después de su fundación, abrió una época de caos en la que diversas facciones lucharon por el poder. Entre los contendientes destacó un personaje insólito: Liu Bang, más tarde emperador, Gaozu, de extracción campesina y sin abolengo aristocrático, que supo ganarse el apoyo de soldados campesinos y funcionarios menores. Frente a su rival Xiang Yu, un general aristócrata carismático pero brutal, Liu Bang encarnaba la astucia y la capacidad de negociación. Tras la victoria en la batalla de Gaixia 202 a.C., fundó la dinastía Han. Gaixia, creo que se pronuncia así, pero os la deletreo: Gaixia, 202 a.C., fundó la dinastía Han. Este origen tuvo un profundo significado simbólico. El poder imperial no pertenecía exclusivamente a una casta guerrera hereditaria, sino que podía surgir del pueblo. Sin embargo, con el tiempo los Han se encargaron de consolidar una aristocracia propia, aunque más integrada en la administración que en el linaje. La arquitectura política, del legalismo al confucianismo. Los Han heredaron la maquinaria burocrática del Qin, pero comprendieron que un imperio de tal magnitud no podía sostenerse solo con el miedo y la disciplina. Era necesario un sistema moral que legitimara la obediencia y diera cohesión a la sociedad. Aquí aparece la figura decisiva del confucianismo. El emperador Xu Huangdi, 141-87 a.C.,
institucionalizó el confucianismo como doctrina oficial. Los 5 clásicos se convirtieron en textos canónicos, estudiados por funcionarios y citados en decretos. Y perdón por mi pronunciación en chino, es patética. El confucianismo no solo ofrecía un código ético, sino también una cosmovisión jerárquica. El emperador, como hijo del cielo, garante del orden universal y del mandato del cielo. A diferencia del Xin, que había intentado erradicar los libros y uniformar el pensamiento, los Han fomentaron un ideal de armonía entre ley, moral y deberes sociales. El resultado fue un sistema híbrido. La disciplina legalista siguió existiendo en la burocracia y en el ejército, pero la moral confuciana impregnó la legitimación del poder y las relaciones sociales. Esta síntesis explica la longevidad del modelo imperial chino hasta el año 1911. Economía, tecnología y sociedad, la riqueza del imperio. La base económica del imperio Han fue la agricultura campesina. Los impuestos se cobraban en grano y el Estado exigía a las familias trabajos obligatorios, corveas, en canales, murallas y caminos. Sin embargo, la producción agraria se complementó con un notable dinamismo comercial. Monopolios estatales. El hierro, la sal y posteriormente el alcohol fueron controlados por el gobierno para financiar las campañas militares y limitar el poder económico de particulares. Ruta de la seda. A través de Asia Central, los Han exportaron seda, laca y hierro, mientras recibían caballos, piedras preciosas, especias y, de manera indirecta, productos mediterráneos. El geógrafo chino Xi Huangjian, enviado en misión diplomática en el siglo II a.C., abrió las puertas de estos contactos. Tecnología. Durante los Han se inventó el papel, atribuido a Cai Lun en el año 105 después de Cristo. Se inventó el papel. Se perfeccionaron los sismógrafos. Se avanzó en fundición de hierro con altos hornos y se introdujo el uso de moldes para fundición masiva de herramientas. Sismógrafos. En lo social, la jerarquía estaba claramente definida. Emperador y corte, número 1. El número 2, nobleza, terrateniente y burócratas. Número 3, campesinos, considerados la base de la economía y moralmente valorados en la ética confuciana. Artesanos y comerciantes, número 4, necesarios pero menospreciados culturalmente por vivir del intercambio. Y quinto, esclavos y marginados. Cultura, ciencia y pensamiento, el esplendor de los Han. Los Han no fueron solo un imperio militar y económico, sino también un laboratorio cultural. Historiografía. El gran historiador Sima Xiang, 145-86 a.C., escribió el registro del gran historiador, el Shiji, registros del gran historiador, Shiji, una obra monumental que abarca desde los mitos fundacionales hasta su propio tiempo. Su método narrativo, que combina documentos oficiales con juicios personales, sentó las bases de la historiografía china. Y esto lo repito, Sima Xiang, 145-86 a.C., escribió el Shiji, registro del gran historiador,
una obra monumental que abarca desde los mitos fundacionales hasta su propio tiempo. Su método narrativo, que combina documentos oficiales con juicios personales, sentó las bases de la historiografía china. Medicina. Se recopilaron tratados como el Huangji Ningyi, clásicos de la medicina interna del emperador amarillo, que sistematizó teorías sobre el cuerpo, la energía vital, Qi y la acupuntura. Astronomía. Los Han refinaron los calendarios y observaron con detalle cometas, eclipses y supernovas. La primera registrada en el año 185 después de Cristo. Arte y materialidad. Los entierros de Maguandi, siglo II a.C., muestran la riqueza material y espiritual de la élite Han: sedas pintadas, textos médicos, cartas políticas y objetos rituales. Cuando pronuncio el nombre chino me da vergüenza porque no se pronuncia el chino. Maguandi, siglo II a.C., creo que se pronuncia así, pero lo podéis consultar, claro está. La cultura Han fue también sincrética. Absorbió elementos taoístas, confucianos y legalistas, creando un marco en el que coexistían la ética moral, la práctica ritual y la búsqueda de inmortalidad. La expansión militar y las fronteras. El emperador Wu, mejor dicho, voy a decir Wu, el emperador Wu llevó a cabo un ambicioso programa expansionista contra los Xiongnu, confederación nómada de la estepa septentrional, a la que combatió con campañas costosas pero decisivas, consolidando el control en Mongolia Interior y el corredor de Gansu. Hacia el oeste se establecieron contactos diplomáticos con reinos de Asia Central como el de Bactria, abriendo la ruta de la seda. Hacia el sur se incorporaron regiones del actual Vietnam, Guangdong y Guangxi, integrando territorios subtropicales en el imperio. Hacia Corea se establecieron comandancias militares que garantizaron la influencia china en la península. Los Han no solo construyeron un imperio agrícola, sino también uno fronterizo, en constante interacción con pueblos nómadas, lo que obligó a desarrollar una estrategia diplomática conocida como Eqin, alianzas matrimoniales entre princesas chinas y jefes bárbaros. Crisis, rebeliones y colapso. El esplendor Han escondía tensiones profundas, concentración de tierras en manos de grandes terratenientes, lo que despojaba a los pequeños campesinos y reducía la base fiscal. Corrupción burocrática y creciente poder de los eunucos del palacio, que controlaban el acceso al emperador. Movimientos mesiánicos campesinos, como la rebelión de los turbantes amarillos, 184 después de Cristo, inspirados en el taoísmo popular que buscaba restaurar la armonía cósmica. Debilitamiento militar por las campañas costosas contra los nómadas y por las guerras internas. En el año 220 después de Cristo, el último emperador, Han Xiang, abdicó bajo la presión del caudillo Cao Pi. China entraba en el periodo de los tres reinos, 220 al 280 después de Cristo, una de las etapas más convulsas y a la vez más recordadas de la historia china. Han y Roma, dos imperios espejo. La comparación entre el imperio Han y el imperio romano ha fascinado a historiadores modernos o a los historiadores modernos. Aunque separados geográficamente, presentan notables paralelismos.
Duración: ambos surgieron a finales del siglo III al segundo antes de Cristo y alcanzaron su apogeo entre los siglos I y II después de Cristo, más o menos. Extensión territorial: cada uno gobernó a decenas de millones de habitantes y a una diversidad cultural sin precedentes. Infraestructura: Roma con sus calzadas, China con sus carreteras y canales. Ambas redes buscaban integrar regiones distantes. Economía: Roma dependía del Mediterráneo y la esclavitud, China de la agricultura campesina y el comercio asiático. Identidad: mientras Roma legó el concepto de ciudadanía y el derecho, los Han forjaron una identidad étnico-cultural que aún pervive. Ambos imperios, sin embargo, colapsaron por dinámicas internas similares: concentración de tierras, rebeliones sociales, corrupción administrativa y presión en las fronteras. También habría que tener en cuenta la inflación. Legado: la dinastía Han dejó huellas imborrables. La consolidación del confucianismo como ideología oficial. La definición de la identidad Han, que aún marca a la mayoría de los chinos. La ruta de la seda, que convirtió a China en un actor global. El papel, que revolucionó la escritura y la transmisión cultural. La idea de un imperio centralizado, meritocrático y legitimado moralmente, que sobrevivió hasta la caída del último emperador en el año 1911. Conclusión: la historia de la dinastía Han es la historia de cómo China se transformó de una unificación reciente y frágil en una civilización madura, consciente de sí misma y capaz de proyectarse más allá de su frontera. Es la historia de un imperio que, como Roma en Occidente, se convirtió en referente ineludible para generaciones posteriores. Los Han construyeron algo más que un estado, edificaron un modelo de mundo. Por ello, hablar de los Han no es hablar solo de un pasado remoto, sino de la raíz viva de la China contemporánea. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me perdonéis por la pronunciación china, porque no tengo ni puta idea del chino. Y espero que os suscribáis y le deis me gusta a los vídeos. Un saludo.